Hoy les traigo una historia de misterio y terror que les hará pensar 2 veces antes de comprar antigüedades. Escuchen con atención. Clara era una apasionada de las antigüedades. Un día, mientras exploraba una pequeña tienda en un rincón olvidado de la ciudad, encontró un espejo que llamó su atención. Su marco dorado y ornamentado parecía salido de otro tiempo. El vendedor, un hombre anciano de mirada inquietante, le advirtió sobre la historia oscura del espejo. Pero Clara, intrigada por su belleza, decidió llevárselo a casa. El vendedor le lanzó una última mirada de advertencia mientras salía de la tienda. Esa noche, Clara decidió colgar el espejo en su sala de estar. Al mirarse en él, notó algo extraño. Detrás de ella, en el reflejo, vio una figura sombría que no estaba en la habitación. Clara se dio vuelta rápidamente, pero no había nadie. Pensó que era solo su imaginación. Sin embargo, cada vez que miraba en el espejo, la figura estaba allí, observándola. Con el paso de los días, la figura se volvió más clara y otras aparecieron. Sombras de personas que no existían en su realidad comenzaban a poblar el espejo. Clara empezaba a sentirse vigilada en todo momento. Una noche, Clara despertó con una sensación de frío en su habitación. Al mirar alrededor, vio las figuras del espejo ahora manifestándose en su realidad, de pie junto a su cama. Aterrorizada, Clara intentó encender la luz, pero los interruptores no respondían. Las figuras comenzaron a moverse hacia ella, sus rostros indefinidos pero llenos de malevolencia. Desesperada, recordó las palabras del vendedor sobre la historia oscura del espejo. Decidió devolverlo a la tienda a la mañana siguiente. Pero la noche parecía interminable. Justo antes del amanecer, las figuras desaparecieron con el primer rayo de luz. Clara, agotada y aterrorizada, corrió a la tienda con el espejo. El vendedor la esperaba, como si supiera que ella volvería. «Te lo advertí», dijo el vendedor con voz grave. Clara dejó el espejo y salió, corriendo, prometiéndose nunca más comprar algo sin conocer su historia. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Clara. Y el espejo sigue esperando en esa tienda, listo para atrapar a la próxima alma curiosa. Algunas cosas del pasado deberían quedarse ahí. En el pasado. Era una noche de tormenta cuando Marcos, un hombre solitario, decidió pasar la velada en su cabaña aislada en el bosque. El viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. En el interior, el único sonido que acompañaba la tormenta era el crepitar de la vieja radio de Marcos. De repente, la estática de la radio fue interrumpida por una transmisión extraña. Una voz femenina, distorsionada y angustiada, emergió de los altavoces. Marcos miró la radio con incredulidad. Pensó que era una broma, una señal interferida por la tormenta. Pero la voz volvió, más urgente esta vez. Un escalofrío recorrió la espalda de Marcos. Se levantó de su silla y miró por la ventana. No podía ver nada a través de la lluvia torrencial, pero la sensación de ser observado era innegable. Desesperado por saber más, intentó cambiar la frecuencia, pero la voz persistía en cada estación. Se escucha una voz en la radio que dice: «No puedes escapar. Está dentro de la casa». El corazón de Marcos latía con fuerza. Se giró para buscar una salida, pero la puerta principal se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Marcos intenta abrir la puerta, pero no puede, está atrapado. La voz en la radio se volvió más oscura, más siniestra. Se escucha a la voz decir: «Es demasiado tarde. Él ya está aquí». Con el pánico apoderándose de él, Marcos corrió hacia la cocina en busca de un arma, cualquier cosa para defenderse. Encontró un cuchillo y se preparó para enfrentarse a lo desconocido. Marcos agarra un cuchillo de la cocina, su mano está temblorosa. La radio continuaba emitiendo la voz, ahora en un tono casi burlón. La voz en la radio dice: «No puedes luchar contra él. No puedes esconderte». La sombra avanzó lentamente hacia él, sus movimientos eran fluidos y antinaturales. Marcos retrocedió hasta quedar acorralado contra la pared. En un último intento desesperado, lanzó el cuchillo. Pero la sombra lo esquivó sin esfuerzo y se abalanzó sobre él.
La radio emitió un último mensaje mientras Marcos gritaba de terror. Te lo advertí. No había tiempo para escapar. Justo en ese momento, la luz de la tormenta se cortó, dejando todo en completa oscuridad. La voz de la radio se convirtió en una risa escalofriante que resonaba en la cabaña. Cuando los vecinos encontraron la cabaña a la mañana siguiente, Marcos había desaparecido sin dejar rastro. La radio, sin embargo, seguía encendida, emitiendo estática y fragmentos de aquella voz ominosa. Nadie supo jamás qué le ocurrió a Marcos. Pero la leyenda cuenta que, en noches de tormenta, si sintonizas la frecuencia correcta, aún puedes escuchar esa voz, advirtiéndote que escapes. Algunas advertencias llegan demasiado tarde. Para continuar les traigo una historia que les hará pensar dos veces antes de investigar ruidos extraños en su propia casa. Escuchen con atención. Roberto vivía solo en una casa antigua que había heredado de su abuela. Era un lugar tranquilo, perfecto para alguien que disfrutaba de la soledad. Sin embargo, había algo que siempre le había parecido extraño, una puerta que siempre se cerraba por sí sola. Durante el día, la puerta permanecía abierta sin problemas. Pero cada noche, sin falta, se cerraba de golpe. Roberto intentó ignorarlo, convencido de que era una corriente de aire. Hasta que una noche, decidió investigar. Con una linterna en mano, Roberto esperó en silencio junto a la puerta. La casa estaba en completo silencio, salvo por el tic-tac del reloj. De repente, un viento gélido recorrió el pasillo y la puerta se cerró de golpe. Decidido a descubrir la causa, Roberto abrió la puerta lentamente. Al otro lado, una escalera descendía hacia el sótano, un lugar que nunca había explorado del todo. Bajó los escalones con cautela, iluminando cada rincón con su linterna. El sótano estaba lleno de viejos muebles cubiertos de polvo y cajas apiladas. Pero lo que realmente le llamó la atención fue una antigua puerta de madera al fondo de la habitación. La puerta tenía marcas de arañazos y parecía casi viva, como si algo dentro intentara desesperadamente salir. Con un nudo en el estómago, Roberto se acercó y, con manos temblorosas, abrió la puerta. Dentro, encontró una pequeña habitación con paredes cubiertas de símbolos extraños y velas apagadas. En el centro, un círculo de sal rodeaba un antiguo baúl. La temperatura bajó drásticamente y una voz susurrante llenó el aire. La voz, apenas un susurro, decía su nombre repetidamente, llamándolo desde dentro del baúl. Roberto sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Ignorando el miedo, se inclinó y abrió el baúl. Dentro, no encontró más que una fotografía antigua de su abuela, con una inscripción en la parte trasera: "Nunca abras esta puerta". En ese momento, la puerta del sótano se cerró de golpe y la linterna se apagó. A oscuras y con el corazón latiendo frenéticamente, Roberto escuchó pasos pesados acercándose. Las sombras se movían a su alrededor y la voz se transformó en un grito ensordecedor. En un último intento desesperado, Roberto corrió hacia la escalera, pero algo invisible lo retenía. La oscuridad era total y las sombras se cernían sobre él, cada vez más cerca. De repente, un rayo de luz iluminó el sótano. La puerta se abrió de golpe y un viento fuerte barrió las sombras. Roberto cayó al suelo, exhausto y temblando. La linterna volvió a encenderse y pudo ver que estaba solo, o al menos eso parecía. Respirando con dificultad, decidió no esperar más y salió del sótano a toda prisa. Cerró la puerta detrás de él y subió las escaleras corriendo. Al llegar a su habitación, encontró la fotografía de su abuela sobre su cama, con una nueva inscripción: "No debiste abrir esa puerta". Desde aquella noche, la puerta dejó de cerrarse sola. Pero Roberto no pudo olvidar lo que había visto y sentido en el sótano. Con el tiempo, vendió la casa y se mudó lejos, muy lejos, con la esperanza de dejar atrás aquellos horrores. Sin embargo, la leyenda de la puerta cerrada sigue viva. Y quienes se han atrevido a abrirla, nunca han vuelto a ser los mismos. Algunas puertas nunca deben abrirse. La siguiente historia es nuestra última historia el día de hoy y seguramente les helará la sangre, hará que se pregunten si están realmente solos en la oscuridad de la noche. Escuchen con atención. En una noche como cualquier otra,
una joven llamada Laura regresaba a casa después de una larga jornada de trabajo. La calle estaba envuelta en silencio, solo interrumpido por el eco de sus propios pasos y el palpitar de su corazón. Laura empezó a sentir una presencia detrás de ella, como si alguien la estuviera siguiendo. Se detuvo y miró a su alrededor, pero no había nadie a la vista. Aceleró el paso, tratando de ignorar el creciente sentido de inquietud que la invadía. Cada vez que giraba una esquina, la sensación de ser observada se intensificaba. Escuchaba pasos apresurados que parecían imitar los suyos. Temerosa, Laura decidió tomar atajos poco iluminados para llegar a casa más rápido. Finalmente, llegó a su puerta y sacó las llaves con manos temblorosas. Pero cuando miró hacia atrás, vio una sombra oscura recortada contra la luz de la farola. Se apresuró a entrar, sintiendo el alivio de estar en casa. Sin embargo, cuando cerró la puerta, se dio cuenta de que no estaba sola. Un escalofrío recorrió su espalda mientras observaba la oscuridad de su casa, con la sensación de que algo la observaba desde las sombras. Encendió todas las luces y revisó cada habitación, pero no encontró nada fuera de lo común. Trató de convencerse de que era su imaginación jugándole malas pasadas. Pero no podía ignorar el sentimiento de malestar que la invadía. Decidió acostarse y tratar de dormir, pero cada pequeño ruido la hacía saltar de la cama. Y entonces, escuchó algo que la heló hasta los huesos, una risa suave y siniestra que resonaba en la oscuridad de su habitación. Con el corazón latiendo con fuerza, Laura se levantó de la cama y encendió la luz. Pero lo que vio la dejó sin aliento. Una figura oscura, apenas visible, estaba de pie junto a su cama, mirándola fijamente con ojos vacíos. Laura intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La figura extendió una mano hacia ella, y la habitación se llenó de una oscuridad densa y asfixiante. Cuando la luz volvió a la habitación, la figura había desaparecido. Laura se quedó temblando de miedo en su cama, preguntándose si lo que acababa de experimentar había sido real o simplemente una pesadilla. Desde esa noche, Laura nunca volvió a sentirse segura en su propia casa. Siempre tenía la sensación de que alguien la observaba desde las sombras, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Y aunque trató de convencerse de que todo había sido producto de su imaginación, nunca pudo olvidar la presencia invisible que la había acechado esa noche. Y hasta aquí llegamos con nuestras historias el día de hoy. Deja en comentarios qué te pareció y si alguna vez te ha pasado algo paranormal. Nos vemos en el próximo video y que la oscuridad esté de tu lado.